Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar de hoy sobre teletrabajo internacional. Desde Atlanter es un placer contar con la participación de nuestro compañero Iván y con la colaboración de nuestros socios de la British Chamber of Commerce in Spain con Pablo como representante. La sesión de hoy estará dividida en dos grandes bloques. El primero lo vamos a destinar a la ponencia como tal de Iván y el segundo lo destinaremos, como solemos hacer siempre, a una pequeña ronda de preguntas que podéis ir haciendo a partir de un espacio que hemos habilitado para vosotros en la plataforma. Dicho espacio se llama Preguntas y Respuestas y, bueno, destacar también que al final de todo el webinar os enviaremos la presentación gracias a los mails que nos habéis dejado y espero que la disfrutéis mucho. Os dejo con mis compañeros. Genial, muchas gracias, Jim. Buenas tardes. En primer lugar, le doy las gracias a Atlanter por organizar este webinar en el que estoy seguro de que vamos a aprender mucho. Me presento, soy Paula García, soy Events Manager en la Cámara de Comercio Británica. Para aquellos que no conozcáis la Cámara, es la única organización empresarial independiente hispano-británica en España. Contamos con alrededor de 300 socios y tenemos presencia en Madrid, en Barcelona y en Málaga. Nosotros somos una organización que nos sustentamos gracias a las cuotas de los socios, por lo tanto nosotros trabajamos con ellos y para ellos. Por eso nuestra misión principal es poder conectar a los socios de las empresas españolas y británicas para que puedan llegar a esas relaciones comerciales. Por ello creamos los eventos de networking con gran contenido para que puedan asistir y allí poder presentarlos y que al final esas relaciones que queremos que creen puedan llegar a buen puerto. Entonces, para eso utilizamos esos eventos que os comento, que tenemos más o menos alrededor de 50 en todo el año, distribuidos en las 3 ciudades en las que tenemos presencia. Ahora os voy a hablar de Atlanter, que es lo que compete. Es un socio de la Cámara de Comercio Británica con los que tenemos una estrecha relación. Ellos son una asesoría integral de empresas que está reconocida por su calidad de servicio, por el talento y por la tecnología, y son un gran referente tanto en España como en Portugal. Tienen 35 años de experiencia y un equipo con 400 profesionales entre Barcelona, Madrid, Valencia, Bilbao y Zaragoza. Creo que no me dejo ninguno. Atlanter ofrece soluciones personalizadas en áreas claves como fiscal, laboral, mercantil, contable, movilidad internacional y selección de ejecutivos. Se diferencian principalmente por su cercanía, la tecnología y la experiencia. Ellos se enfocan en entender y comprender a cada uno de los negocios para asesorarlos desde sus inicios en todo su crecimiento hasta que llegan a esa expansión internacional. Pero lo que nos compete hoy, el tema del que nos van a hablar nuestros compañeros en este encuentro, es de manera clara y práctica las implicaciones legales y fiscales del trabajo remoto transfronterizo, así como las claves para optimizar procesos y garantías de cumplimiento normativo en este 2025. Contamos para ello con la participación de Iván Boumacroft Alcaraz, del equipo de Talent and Mobility de Atlanter, el cual va a compartir con nosotros las mejores prácticas para hacer que ese teletrabajo internacional sea seguro, eficaz y beneficioso para todas las organizaciones. Así que, sin más dilaciones, Iván, te cedo la palabra para que puedas, por favor, contarnos todo lo que tienes para contarnos en la tarde de hoy. Pues muchísimas gracias, Paula, y muchas gracias a la Cámara, como siempre, por darnos estos espacios para difundir y para explicar un poquito cuestiones que, desde luego, son necesarias. Voy a compartir ahora pantalla para que podáis ver la presentación que tenemos preparada. Si me podéis avisar, por favor, cuando lo veáis. Ya lo vemos. Estupendo. Pues como adelantaba Paula, hoy vamos a hablar del teletrabajo internacional.
de los aspectos legales, fiscales y de las mejores prácticas para una gestión exitosa de aquellos trabajadores que trabajan desde el extranjero para nuestras empresas. Esto, como sabéis, es un tema de máxima actualidad, sobre todo desde el año 2020. Ya sabemos todos que a raíz del coronavirus, la pandemia, pues hubo un auge considerable del teletrabajo y también del teletrabajo internacional, por aquellos trabajadores que no estaban en sus países de origen y retornaron, o por aquellos trabajadores que decidieron que, bueno, un poco a raíz de este auge, pues preferían ejercer su trabajo desde otra localización. Al final esto es un tema súper extenso, súper complejo y que requiere mucho análisis individual. Pero en este ratito que vamos a compartir, pues el objetivo un poco es que sepamos dónde canalizar esos esfuerzos y sepamos en qué punto enfatizarnos. Como ya he hecho una introducción sobre nosotros, Paula, nada, simplemente comentaros que yo personalmente formo parte del equipo de talento y movilidad, en el que asesoramos tanto a empresas como a particulares en cuestiones de movilidad, migratorias, fiscales, laborales, seguridad social, selección de personal, etcétera. Todos los servicios relacionados con la movilidad internacional. Y bueno, ya entrando un poco en materia, y antes de nada, a mí lo que me gustaría, antes de empezar este webinar, es que tengamos claro una cosa. ¿Qué es el teletrabajo internacional? Que bueno, así en principio puede parecer una pregunta un poquito trivial, pero vamos a ver que igual no lo es tanto. A mí, para poder categorizarlo como teletrabajo internacional, me gusta fijarme en tres condiciones, de las cuales se tienen que cumplir siempre dos, y hay una tercera que, bueno, vamos a ir viendo a lo largo de este webinar, que a veces se cumple o a veces no. La primera, está claro que es que tiene que ser una actividad que por su naturaleza se pueda desempeñar pues, de manera 100% remota. Por mucho que nosotros queramos o que nuestro empleador quiera para un trabajador del sector de la construcción o del sector de la hostelería, pues lógicamente no va a poder teletrabajar. La segunda, y para mí la más importante, es que no haya un trabajo efectivo en el país de residencia. ¿Y a qué me refiero con esto? No por el hecho de, digamos, estar con el ordenador en casa, ya somos teletrabajadores internacionales. A mí me gusta poner el ejemplo de un desarrollador de software que, por ejemplo, trabaja desde España para una entidad en Estados Unidos. Este trabajador, todo su tiempo, todo su trabajo lo dedica a esta empresa que opera en Estados Unidos y no tiene ningún tipo de actividad en España. Ahí sí podemos considerar que es un teletrabajador internacional. Si por el contrario, este mismo trabajador, pues, por ejemplo, ejerciera como freelance y tuviera un cliente en Estados Unidos, pero también tuviera muchos otros en España que fueran una parte sustancial de su actividad, pues ahí ya no podríamos considerarlo un teletrabajador internacional, porque a pesar de que sí que ejerce sus funciones en remoto y para otros países, sí tiene una actividad importante en su país de residencia. Y la tercera es que no haya una contratación en el país de residencia. Y esta es la condición que yo digo que a veces se cumple y a veces no. Porque por cuestiones migratorias o por cuestiones de seguridad social o por cuestiones fiscales, hay veces en las que estamos obligados a tener un contrato en nuestro país de residencia a pesar de que nuestro empleador esté en el extranjero y que nosotros no tengamos ninguna actividad en ese país. Eso lo vamos a ir viendo a lo largo del webinar en varios puntos. Ahora, una vez que ya tenemos claro que efectivamente se trata de un trabajador, teletrabajador internacional, ya durante el resto del webinar voy a decir teletrabajador solo porque si no es un poco un trabalengua. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Dónde tenemos que enfocar nuestra mira, nuestros esfuerzos? Pues hay cuatro grandes grupos. La normativa migratoria, la normativa de seguridad social, la fiscalidad, por supuesto, y la presencia de la empresa. ¿Qué diréis esto qué es? Bueno, lo vamos a ver en detalle más adelante. Lo primero, y quizá lo más importante, es la normativa migratoria, porque bueno, si queremos teletrabajar desde un país, lo primero que obtenemos es que tener una residencia legal en ese país y tener nuestra situación pues regularizada. Aquí realmente el gran desafío que nos encontramos es la ausencia de regulación. Como os comentaba antes,
todo esto del teletrabajo y del teletrabajo internacional ha sido un auge un poco del día a la noche, de algo que a principios de 2020 pues realmente era muy minoritario y prácticamente no, no estaba extendido. En cuestión de semanas fue algo que prácticamente todas las empresas tienen incorporado en sus políticas. Y como sabemos, pues la regulación no suele avanzar al mismo ritmo que avanza la realidad. Entonces, ¿a qué tenemos que atender para poder ver a nivel migratorio qué tenemos que hacer como teletrabajadores internacionales? Bueno, lo primero es desde dónde vamos a teletrabajar. Tenemos el caso de la Unión Europea. Todos sabemos que en la Unión Europea pues existe la libre circulación de trabajadores. Pero esto significa que yo puedo decir, bueno, voy a irme a Francia a teletrabajar indefinidamente y ya y no tengo que hacer nada más por tener nacionalidad comunitaria. Bueno, eso no es así del todo. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta la nacionalidad del teletrabajador. Si tiene una nacionalidad comunitaria, pues se podrá acoger a esta normativa. Y también tenemos que tener en cuenta el tiempo que va a transcurrir. En los últimos tiempos está muy de moda el tema de las workations, de irse durante algunas semanas a teletrabajar a un país en el extranjero como una especie de vacaciones en las que se está trabajando mientras. Esto en el ámbito comunitario sí que lo podemos hacer sin trámites adicionales, ya que podemos tener hasta una estancia de 3 meses sin necesidad de tramitar nada. Podemos irnos durante 2 o 3 semanas a Francia, teletrabajar desde allí y a nivel migratorio, pues no vamos a necesitar nada. ¿Qué pasa cuando queremos hacer esto de una manera más extensa o durante 3, 4, 5, 6 meses? Bueno, aquí lo que vamos a tener es que registrarnos en ese país. En España, por ejemplo, tenemos el certificado de registro para los ciudadanos de la Unión Europea y es un trámite muy sencillo, muy rápido, que se hace en el mismo día, pero para el que hay que acreditar una serie de medios económicos con los que nos vamos a sustentar durante nuestra estancia en el país. Una vez tengamos eso, a nivel migratorio, pues podremos permanecer en el país durante todo el tiempo en el que podamos mantener esos ingresos o ese nivel económico que nos permite sostenernos. ¿Qué pasa cuando vamos fuera de la Unión Europea? O cuando una persona de fuera de la Unión Europea viene dentro de la Unión Europea. Bueno, aquí realmente nos encontramos con que, por una parte, existen países con una normativa específica, cada vez más países, pero la gran mayoría de ellos todavía a día de hoy no tienen una regulación. En aquellos países en los que sí que tenemos normativas específicas, yo estoy seguro de que, por ejemplo, habéis visto el típico vídeo de un influencer trabajando desde su piscina en Bali o en Tailandia, también en Dubái. Estos son pues, los ejemplos más conocidos, ¿no? de hubs de teletrabajadores internacionales que, digamos, pues tienen normativas específicas, tienen visados específicos o permisos de trabajo que permiten a este tipo de trabajadores, pues, desplazarse allí sin ningún problema. Aparte de estos ejemplos, y cada día más, pues los países de la Unión Europea están desarrollando este tipo de normativas. Os pongo el ejemplo de Croacia o de Estonia, o también el de España, que vamos a verlo en detalle más adelante. Con este tipo de normativas, tenemos que tener en cuenta que cada país va a poner una serie de requisitos específicos. Según ellos consideren, pues pueden poner los requisitos de cualquier tipo. Pero sí que hay unos puntos comunes que en la mayoría de estos tipos de permisos se comparten. El primero es el de los requisitos económicos. En general, para poder optar a este tipo de visados, hay que tener y poder acreditar unos ingresos relativamente elevados, sobre todo en comparación a la media del país. Y también es muy habitual que se solicite acreditar estos ingresos con una periodicidad anterior. Por ejemplo, acreditarlos durante los últimos 3, 6 meses, durante el último año, que sea algo continuado. Después también tenemos límites temporales.
muchas veces podemos acceder a visados de teletrabajo que nos limitan a teletrabajar, por ejemplo, durante 180 días en el periodo de un año o durante 90 días en el periodo de 180 días. Son permisos no tan enfocados a una estancia prolongada, sino a hacer unas vacaciones mientras se trabaja o a pasar unos meses en el país. También está el requisito de la vinculación previa. Aquí lo que se nos exige en muchos casos, en el de España, por ejemplo, que vamos a verlo más adelante, es que tengamos una vinculación previa con nuestro empleador, que no nos hayan contratado específicamente para inmediatamente después desplazarnos a teletrabajar. Este plazo puede ser pues de 3 meses, de un año, dependiendo del país. En España, por ejemplo, es de 3 meses. Y el último es la presencia de la empresa. Hemos dicho al principio que los teletrabajadores en general no deben tener un contrato en aquel país en el que están residiendo. ¿Qué pasa? Que muchas veces por cuestiones de cotizaciones a la seguridad social, por cuestión migratoria, por necesidad de practicar retenciones fiscales mes a mes, necesitamos que nuestra empresa, nuestro empleador que está en el extranjero, establezca una presencia en el país en el que vamos a residir. Esto varía mucho de país a país, incluso en el caso de España, por ejemplo, varía dependiendo del país de origen del teletrabajador. Y vamos a verlo más a detalle en las últimas slides de esta presentación. Después tenemos los países sin regulación. Claro, aquí vamos un poco a expensas de qué otros tipos de permisos tenga este país. Quizá tiene un permiso que nos encaja, en el que podemos encajar nuestra situación pues, como trabajadores por cuenta propia, como freelance, pero en la mayoría de los casos, aquí sí la empresa va a necesitar establecer presencia en ese país para contratar a los empleados, al menos si quiere hacerlo como un contrato por cuenta ajena. Si quiere tener a ese empleado en nómina, digamos, pues en general va a necesitar establecer una presencia. Y claro, todo esto trae una serie de riesgos, pues tanto a nivel laboral, fiscal, migratorio, que en países con una regulación más concreta, pues no nos encontramos. Ya hablando del caso de España, que además es dentro de la Unión Europea uno de los países más pioneros en estas cuestiones. En España, desde el año 2023, tenemos la autorización de residencia para teletrabajadores de carácter internacional, que también seguro que lo habéis escuchado como Digital Nomad Visa. Y esta autorización precisamente nos permite teletrabajar para empresas extranjeras o incluso por cuenta propia para clientes extranjeros. Esta autorización de residencia es un poquito más exigente que la que nos encontramos en la mayoría de países para estas cuestiones, pero también tiene una gran ventaja, y es que nos permite establecernos en España durante más tiempo. En concreto, si solicitamos este visado desde el extranjero, pues obtendremos una autorización por un año, que después se podrá renovar siempre y cuando se acredite que se mantienen las condiciones. Y si la solicitamos ya desde España, siendo residentes ya en España, podremos obtener hasta 3 años de manera inicial. Como os comentaba, esto lo puede solicitar tanto un profesional por cuenta ajena como un profesional por cuenta propia. Y los trabajadores por cuenta propia también pueden ejercer hasta un 20% de su actividad para clientes españoles, pero no más. Los requisitos serían, pues, ser graduado o posgraduado, o en su defecto acreditar una experiencia de al menos 3 años en el campo que se va a desempeñar aquí en España. Por ejemplo, de nada sirve tener experiencia en contabilidad si vamos a solicitar el visado para trabajar como programadores. Tiene que ser algo acreditable y demostrable en ese mismo campo. Muy importante, su empleador, en caso de trabajadores por cuenta ajena, debe acreditar por escrito, primero, que se puede desarrollar esa actividad de una manera 100% remota, y segundo, que autoriza a que esta persona en concreto pues, ejerza sus actividades de España de manera remota. Y también debemos acreditar la actividad real y continuada de la empresa extranjera.
que esto suena un poco ambiguo y realmente lo es, porque no hay nada escrito sobre cómo se debe hacer, pero bueno, en general, pues se puede demostrar a través de cuentas anuales, a través de declaraciones de ingresos, de impuestos, perdón, o cualquier otro documento que te demuestre que efectivamente existe una actividad previa, real y continuada y que no simplemente se ha establecido esta empresa pues con el único objetivo de solicitar este visado, precisamente. Por último, a nivel migratorio, me gustaría ver el tema de los nacionales de terceros países en su país de origen, porque es algo que nos encontramos bastante a menudo. Y claro, una persona, ¿a qué nos referimos con nacionales de terceros países en su país de origen? Pues os pongo un ejemplo. Una persona de nacionalidad brasileña que reside y trabaja en España y su empresa le autoriza a volver a Brasil mientras mantiene su contrato aquí en España. Aquí, claro, al ser un nacional del país al que se dirige, pues a nivel migratorio realmente no vamos a tener que hacer nada, porque esa persona en cualquier caso va a tener derecho a vivir en su país. Esto ya nos autoriza a teletrabajar desde allí sin tener que hacer nada más, sin ninguna implicación adicional. Bueno, lo cierto es que no. Muchas veces en estos casos nos encontramos que un poco por desconocimiento o por dejadez, pues las personas se desplazan. A nivel migratorio no tienen ningún problema, pero dejan de lado el resto de implicaciones que tiene un traslado. Y este tipo de implicaciones, que también se aplican para los nacionales de terceros países, vamos a verlas a continuación. La primera es la de la seguridad social. ¿Y por qué es tan importante la seguridad social en este tipo de desplazamientos? Bueno, realmente hay varios motivos. El primero es que nos puede limitar temporalmente, porque en base a los acuerdos que tengan tanto el país de origen como el país de destino, puede haber una limitación temporal en la que yo puedo teletrabajar en el extranjero. También se nos puede exigir una contratación local por causa de la seguridad social. Si tenemos un país que en su normativa a cualquier persona que ejerza una actividad económica se le exige cotizar en ese país y no tenemos ningún tipo de acuerdo, de normativa de coordinación internacional que nos exima de esa cotización o que nos permita mantener cotizaciones en el extranjero, pues se nos tendrá que contratar de manera local en el país al que nos dirijamos. Y por último, y seguramente lo más importante y lo que más importa a los trabajadores que se desplazan, es el acceso a la asistencia sanitaria y a las prestaciones sociales, como puede ser, por ejemplo, el desempleo, la jubilación, las incapacidades, etcétera. Esto es un punto muy importante y que muchas veces no le damos la importancia que tiene hasta que nos encontramos en la situación en la que el trabajador ha tenido un accidente o, bueno, o ha tenido algún tipo de complicación y se encuentra con que no tiene cobertura de ningún tipo. Por todo eso es muy importante que hagamos una buena planificación antes del desplazamiento. Y según el país de origen y de destino, pues tenemos tres grandes bloques. Los reglamentos comunitarios, los convenios bilaterales y los países que entre ellos pues no tienen ningún tipo de acuerdo de seguridad social. En primer lugar tenemos a los reglamentos comunitarios. Los reglamentos comunitarios, así de manera muy breve e introductoria, son un conjunto de normativas que se aprobaron a nivel de la Unión Europea para coordinar todos los sistemas de seguridad social. Estas normativas ya tienen algunos años, porque se aprobaron en 2004 y 2009. Pero es cierto que la Comisión Europea, a través de la nota 125/22 y de un posterior acuerdo marco sobre el teletrabajo, ha ido actualizando estas normativas para que se adapten un poco mejor a los tiempos que corren. Estas normativas son las que nos permiten solicitar el famoso certificado A1, que a su vez nos permite mantener nuestra cotización en nuestro país de origen cuando nos desplazamos temporalmente al extranjero. ¿Y todo esto por qué nos interesa para el teletrabajo? Porque a raíz de este acuerdo marco también se aplica a los teletrabajadores. Las normas básicas para el teletrabajo en la Unión Europea a nivel de seguridad son que en desplazamientos, digamos, continuos, en los que un trabajador se desplaza a otro país durante un periodo ininterrumpido, el máximo que se autoriza por defecto, digamos,
son 24 meses. Podemos irnos hasta 24 meses a teletrabajar, por ejemplo, a Francia, y solicitamos nuestro certificado A1 y mediante ese certificado A1 seguiremos cotizando en España como si nunca nos hubiéramos ido. Después tenemos el caso de aquellos trabajadores que se van desplazando continuamente entre un país y otro. Aquí, por ejemplo, pues de nuevo con el ejemplo de Francia, podemos tener casos de trabajadores de Barcelona que por sus circunstancias personales o familiares o de cualquier tipo, pues deciden que durante 3 días a la semana van a trabajar en Barcelona, pero que los otros 2 días van a teletrabajarlos en Francia. Claro, os podéis imaginar el lío que sería cotizar 3 días en España y 2 días en Francia a la semana. Bueno, pues este tipo de situaciones también las tiene cubiertas el reglamento comunitario. En estos casos, siempre y cuando represente menos del 50% de la actividad total, se cotizará por toda la actividad en España y esto sí que podemos mantenerlo de manera indefinida. Esto tenemos que informar a la autoridad mediante un cuestionario en el que vamos a indicar cuánta parte de nuestra actividad desempeñamos en cada país y siempre y cuando eso se mantenga de la misma manera, pues podremos ir renovando nuestro certificado A1 y podremos mantener nuestra cotización en España de manera indefinida. ¿Y qué pasa en los casos en los que necesitamos estar más de 24 meses de manera continua? Aquí en principio no está permitido hacerlo. No está permitido hacerlo manteniendo nuestra cotización en nuestro país de origen. Excepcionalmente, por causas de fuerza mayor, pues sí que se podría llegar a conseguir un certificado A1 para teletrabajo que exceda los 24 meses. Pero tienen que ser causas muy justificadas, como por ejemplo una enfermedad de un familiar, un tratamiento médico que requiera presencia continuada durante más de 2 años en el país en el que estamos y situaciones que verdaderamente nos exijan pertenecer en ese país. En general, no se autoriza. Por último, hemos hablado antes de prestaciones y de asistencia sanitaria y también hay que mencionar que en caso de desplazamientos por teletrabajo se puede solicitar el certificado S1. Ese certificado pues lo que nos permite es tener una asistencia sanitaria completa en el extranjero. Nos permitirá acceder a nuestro médico de cabecera, nos permitirá tener un seguimiento, unas visitas, una tarjeta sanitaria local en el país, al margen de la tarjeta sanitaria europea, que solo nos cubre las urgencias, y en definitiva el mismo nivel de cobertura sanitaria que tendría un trabajador local en aquel país al que nos desplazamos. También tenemos los convenios bilaterales, que un poco en contraposición a los reglamentos comunitarios son acuerdos que se han ido firmando con el paso de los años entre España y otros países o incluso entre terceros países. En este caso nos vamos a centrar un poco en la perspectiva española. Aquí un poco en contraposición a los reglamentos comunitarios tenemos textos normativos que son muy antiguos y no se han actualizado. Además, por lo que nosotros hemos podido saber, no se van a actualizar. Las instrucciones de la tesorería son que tenemos que trabajar con los textos que tenemos a día de hoy. Entonces, claro, tenemos convenios con una antigüedad de más de 50 años. En esa época el teletrabajo, pues me imagino que sería enviar cartas con palomas, porque lógicamente en los años 70 no se contemplaba y tampoco se contempla en sus textos normativos. Sí es cierto que la mayoría de convenios tienen un artículo que viene a decir algo como las autoridades de ambos países podrán prever excepciones siempre y cuando haya mutuo acuerdo. Pero nos encontramos ahí un panorama un poco de inseguridad, ya que nunca podemos saber con certeza si una autoridad nos va a conceder un certificado por teletrabajo o no, ya que queda a su criterio. Otro problema que nos encontramos con los convenios bilaterales son los tiempos de tramitación. Por ejemplo, en España conseguir un certificado pues es cuestión de unos 2, 3, 4 días como máximo. Pero nos encontramos con que países como Estados Unidos pueden tardar meses en emitir un certificado,
con lo cual es poco práctico si queremos trasladarnos en un plazo razonable a otro país, o bueno, ya no digo un plazo razonable, pero a lo mejor planear un periodo corto de 1 o 2 meses, tendríamos que planearlo con mucha antelación. Y esto pues muchas veces no es posible. Otro problema que tienen los convenios, muchos de ellos, es que únicamente cubren a las nacionalidades de aquellos 2 países firmantes. Aquí os pongo un ejemplo. El convenio con Colombia únicamente nos cubre a las nacionalidades española y colombiana. Si, por ejemplo, una persona de nacionalidad francesa trabaja en España y quiere teletrabajar desde Colombia durante un periodo determinado de tiempo, pues no se podría acoger al convenio, a pesar de que quizá sí que se lo concedieran si tuviera la nacionalidad española. Y por último, otro de los inconvenientes que plantean los convenios bilaterales es el acceso a algunas prestaciones. En general, por ejemplo, la asistencia sanitaria no está incluida en los convenios, de manera que si solicitamos un certificado de desplazamiento y nos desplazamos a ese país, quizá no tenemos que pagar cotizaciones en el país, pero sí que tendremos que contratar un seguro privado para tener acceso a la asistencia sanitaria. Esto sabemos que es una práctica habitual al margen de que haya convenio o no. Para los trabajadores, pues un poco por precaución. Pero es algo que, por ejemplo, en la Unión Europea no nos encontramos, ya que sí podemos acceder al sistema público de nuestro país de residencia. A pesar de todo ello, es una herramienta bastante potente y nos da posibilidades. Porque, bueno, al final es mejor tener un convenio que no nos da seguridad y que puede que nuestra solicitud no sea tramitada, a no tener nada. Y hablando de no tener nada, ¿qué pasa cuando no tenemos un convenio? ¿Qué pasa cuando nos queremos desplazar a un país como, por ejemplo, Singapur, con el que España no tiene un convenio de seguridad social? ¿O qué pasa cuando nos desplazamos a un país en el que sí hay convenio, pero no se puede aplicar para teletrabajadores? Bueno, pues en ese caso, tanto si no tenemos un convenio como si por cualquier motivo, nacionalidad, aplicación en los teletrabajadores, etcétera, no podemos acogernos a él, pues tendremos, primero, una altísima probabilidad de necesitar establecer presencia. Establecer presencia no nosotros, sino nuestro empleador, y contratar al trabajador de manera local. Esto venimos diciéndolo durante todo el webinar. ¿Y qué significa establecer presencia? Bueno, vamos a verlo más adelante. Algunos países sí es cierto que disponen de excepciones para teletrabajadores, pero no es la norma general. La norma general es que aquellos trabajadores que ejerzan sus funciones en un territorio determinado, pues tendrán que cotizar en base a su remuneración y en base al sistema local de dicho territorio en ese territorio. Entonces, aquí la síntesis sería un poco que siempre nos vamos a tener que regir por el sistema local de cotización. Tendremos que hacer un análisis de lo que nos exige, de lo que no, de las posibles excepciones que podemos tener como teletrabajadores y a partir de ahí, pues trazar una estrategia que dependerá muchísimo del país al que nos vayamos a desplazar. Y aquí tenemos, yo creo que el tema favorito de todos, la fiscalidad. Esto realmente es, como sabéis, un tema bastante delicado y que hay que mirar con lupa, porque al final depende mucho de las circunstancias personales de cada trabajador, del tiempo que ese trabajador permanezca en el país, de la procedencia de los ingresos de ese trabajador, de la cuantía de los ingresos de ese trabajador, y realmente no se puede hacer un análisis demasiado generalizado. Lo que sí es cierto es que siempre podemos fijarnos en algunas cuestiones. Una es el de las normativas especiales para extranjeros. En muchos países existen normativas que nos ofrecen ciertos incentivos como extranjeros por establecernos en ese país. Sin irnos más lejos, en España tenemos la ley Beckham o el régimen especial, que lo que nos permite es durante los 6 primeros años tributar a un tipo fijo, independientemente de nuestros ingresos hasta un cierto límite. Hay muchos otros países que tienen normativas similares. También, de nuevo, hablamos de la necesidad de la presencia de la empresa en ese país. En este caso, no por un tema migratorio ni por un tema de seguridad social, sino por un tema de retenciones.
Y os pongo un ejemplo. De nuevo, con el caso de España. En España, si bien un teletrabajador puede solicitar su visado y a nivel de seguridad social estar cubierto, quizás sea necesario que su empresa se establezca en España únicamente para practicarle retenciones. Esto dependerá de su régimen fiscal, pero es algo que se puede dar. Cada uno de estos 3 puntos nos puede requerir de presencia de la empresa en nuestro país independientemente. También tenemos los convenios de doble imposición. Sobre todo esto es muy interesante para estos trabajadores que permanentemente están desplazándose de un país al otro y no tienen una, bueno, sí tienen una residencia fiscal clara, pero pasan un tiempo considerable entre 2 o más países. Estos convenios de doble imposición pues, pueden ser una herramienta interesante a analizar para evitar la doble tributación. Y por último, pues tenemos la residencia fiscal y el centro de intereses. Todos conocemos la regla de los 183 días, pero, y sobre todo en este tipo de casos, es muy importante que acreditemos bien tanto las salidas como las entradas, documentación de gastos, etcétera, en nuestro país para poder determinar la residencia fiscal de una manera efectiva. Al margen de los 183 días, que no son el único criterio que tenemos. Por todo esto, es muy importante asesorarse correctamente tanto en origen como en destino y hacer un buen análisis conjunto que nos permita pues, no tener sustos el día de mañana a nivel de declaraciones, a nivel de residencia fiscal, etcétera. Aquí, por ejemplo, pues dentro del ámbito europeo mismamente, podemos tener casos de trabajadores que se desplazan constantemente en coche entre un país u otro que tengan fronteras cercanas. Esto a priori pues no puede parecer que sea ningún problema, porque al fin y al cabo tienen libertad de circulación. Pero ¿qué pasa? No tenemos manera de demostrar cuánto tiempo hemos pasado en cada país, a no ser que, por ejemplo, hagamos una declaración de entrada cada vez. Este tipo de cuestiones son las que tenemos que analizar en detalle cuando tenemos una situación de teletrabajo internacional y sobre todo en este caso de teletrabajo transfronterizo. Porque lo que en el día a día nos puede parecer que no es demasiado importante, pues quizá el día de mañana cuando tengamos que demostrar la estancia en el país, no tengamos manera de hacerlo por no haber prestado atención a este tipo de cuestiones. Y por último, tenemos el establecimiento permanente y la oficina de representación. ¿Qué es esto? Pues es lo que hemos venido hablando durante todo el webinar y es un poco la piedra angular del teletrabajo en el extranjero. Hemos visto que cuando por cualquier circunstancia un permiso de trabajo nos lo exige, o la situación a nivel de seguridad social nos lo exige, o incluso la situación fiscal por retenciones, etcétera, nos exige tener un empleador en nuestro país de residencia, siempre se habla de establecer presencia. ¿Y qué es realmente establecer presencia? Bueno, es un término un poco amplio. Por un lado, tenemos el establecimiento permanente, que creo que es lo más sencillo de entender. ¿Qué es un establecimiento permanente? Bueno, pues un establecimiento permanente es una sucursal de la empresa. Es una sede en el país, operativa, con actividad real, que opera de manera efectiva, paga impuestos sobre sus beneficios, tiene una serie de trabajadores y, en definitiva, opera como una sucursal más de la empresa, como una rama más. Pero claro, el hecho de establecer una sede o una sucursal, pues a lo mejor únicamente para un solo trabajador, no tiene mucho sentido, no es muy eficiente por tema de costes, por tema impositivo, por el tema de la gestión de la misma, que nos va a requerir personal, tiempo, esfuerzo, costes, que igual por un solo trabajador pues no nos merece la pena asumir. ¿Qué opciones tenemos ahí? Pues ahí tenemos la opción de la oficina de representación. La oficina de representación, en resumidas cuentas, es una entidad legal que nos permite establecer presencia en un determinado país cuando no vamos a ejercer operaciones ni ningún tipo de actividad en dicho país. ¿Y esto qué significa? Esto significa que si yo, por ejemplo, quiero teletrabajar en España, pero vengo de un país que no tiene acuerdo en materia de seguridad social y no puedo acogerme al régimen especial, a la ley Beckham. Por tanto, se me van a tener que practicar retenciones.
voy a necesitar tener un empleador en España. Pero mi empresa pues quizá no tiene ningún interés en el mercado español ni en tener actividad en España. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Podemos establecer una oficina de representación, la cual me va a dar de alta la seguridad social, va a pagar mis cotizaciones, va a practicarme las retenciones fiscales que sean pertinentes y, en definitiva, me va a permitir tener una situación de teletrabajo legal en España sin que mi empresa tenga que tener una operativa real en España. Esto es algo que realmente hay que analizar con cautela, porque, como os comentaba, estas empresas, estas oficinas de representación, no pueden tener ningún tipo de actividad en España. De ningún tipo. Meramente son un ente que sirve para contratar a estos trabajadores y que estos trabajadores realicen sus funciones para el extranjero. Aquí os pongo un ejemplo muy claro y es el del personal de Reino Unido que se desplaza a España. Este personal a día de hoy necesita un visado y además tiene una limitación de 24 meses para permanecer cotizando en Reino Unido, mantener su seguridad social en Reino Unido mediante el certificado A1. Cuando pasan esos 24 meses o si por cualquier motivo queremos cotizar en España desde un primer momento, tenemos la opción de la oficina de representación. Esto es desde la perspectiva española, desde luego es un tema bastante complicado que hay que analizar muy en detalle si vamos a establecernos en otro país. A nivel europeo, pues las normativas son bastante similares y existen figuras como la oficina de representación en la mayoría de los países, pero es algo que quizá pues no en todos los países esté contemplado y si es necesaria la presencia allí, pues sí toque hacer un establecimiento permanente. La gran diferencia, en definitiva, es esa. Si tenemos actividad real y operativa, establecimiento permanente. Si lo único que necesitamos es una entidad legal a efectos de contratación, práctica de retenciones y pago de cotizaciones, tenemos la oficina de representación. Y con eso terminaríamos el webinar y pasaríamos al turno de preguntas, que bueno, me imagino que sobre todo con esto último puede haber bastante. Genial, Iván. Muchas gracias por tu ponencia. Vamos a empezar con el segundo bloque, como bien dices, que es el de preguntas y respuestas. Y os animamos a todos a lanzar las preguntas que os hayan podido surgir durante la sesión en el apartado de preguntas y respuestas que encontraréis en la plataforma. Y bueno, sobre todo, volveros a recordar a todos y a todas aquellas preguntas que no podamos responder ahora, ya sea por falta de tiempo o porque la pregunta requiere un estudio más profundo dependiendo de cada situación. No os preocupéis porque todas van a ser contestadas por vía email. Así que vamos a esperar un poquito, si te parece, a ver si alguien se anima a lanzarnos la primera. Mira, parece que tenemos la primera por aquí, Iván. Si te parece, te la leo. Perfecto, cuando quieras. Mira, si un empleado teletrabaja desde un país sin acuerdo de seguridad social con España, ¿quién paga las cotizaciones? ¿La empresa extranjera o el trabajador? Claro, pues mira, es una pregunta muy interesante porque esto va a depender principalmente de cómo esté establecido el teletrabajador. ¿A qué me refiero? En el caso de un teletrabajador por cuenta ajena, que venga desde un país que no tiene un convenio con España, pues como hemos comentado, va a ser necesario que haya un establecimiento permanente. En ese caso, será la empresa la que, como a cualquier otro trabajador asalariado, se ocupe del pago de sus cotizaciones. Por el contrario, si fuera un teletrabajador por cuenta propia, el que viene de un país sin acuerdo, ahí sí sería el propio trabajador, como cualquier otro autónomo, el que se ocuparía de abonar su cotización mensual. Eso siempre desde la perspectiva española, claro. Puede haber países en los que esté permitido que los trabajadores lleguen a algún tipo de acuerdo con su empleador para abonar ellos directamente la cotización. Incluso lo que hemos comentado, puede haber países en los que estén exentos de cotizar por cualquier motivo, pero en España dependería de cómo esté establecido. Iván, gracias. Vamos con la siguiente pregunta. ¿La visa de nómada digital en España permite traer familiares?
¿qué requisitos adicionales aplican? Sí, la visa de nómada digital en España, un poco como casi todos los permisos en España, sí que permite traer a familiares. Los requisitos serían dos. Por una parte, hay que acreditar ese vínculo familiar. Habría que acreditarlo, pues, por ejemplo, mediante una partida de nacimiento, mediante un certificado de matrimonio, etcétera. Y por otra parte, hemos hablado antes de que había una serie de requisitos económicos. Bueno, cuando se traen familiares mediante el visado para teletrabajadores a España, por cada familiar adicional, estos requisitos económicos aumentan. Genial, Iván. Pues tenemos otra pregunta en el chat. Hola, un trabajador residente en Finlandia trabaja en remoto desde Finlandia el 75% para una empresa española. El 25% restante trabaja de forma presencial en España. ¿Podemos darlo de alta en la Seguridad Social española? Gracias. Vale, en este caso lo que habría que hacer es una determinación. Ya que tiene una situación de teletrabajo transfronteriza, le corresponde a las autoridades de ambos países determinar dónde tiene que cotizar esa persona. Entonces, una vez se haga la solicitud, que habrá que presentarlo a la autoridad del país de residencia, entiendo que es Finlandia en este caso, pues tanto la autoridad finlandesa como la española decidirán, en base a las circunstancias y a la información que se proporcione, dónde tiene que cotizar esa persona. Y una vez que tengamos ese dictamen, pues habrá que darle de alta en Finlandia o en España, según corresponda. Genial. Tenemos otra preguntita por aquí. ¿Cuáles son los riesgos legales si un empleado trabaja en modo turista sin visa de teletrabajo? Bueno, los riesgos legales aquí realmente son los mismos que puede tener cualquier trabajador, sea teletrabajador o no, si está trabajando con un visado de turista. Al final puedes enfrentarte a una expulsión del país, puedes enfrentarte también a, bueno, a penas dependiendo de la normativa local del país y también a periodos en los que ya no vas a poder entrar ni solicitar ningún tipo de permiso en ese país. Vale, tenemos otra por aquí. Los Nomad Visa, ¿quién los presenta? ¿El empleado o la empresa extranjera? Se presenta en la UGE. Vale, aquí depende de cómo se quiera hacer. La empresa extranjera no, en ningún momento. Esto se presentaría o bien directamente a través del consulado, si esa persona está todavía viviendo en su país de origen, tendrá que dirigirse al consulado español que le toque por cercanía y ahí presentará la solicitud. De lo contrario, pues se presentaría a través de UGE. En este caso lo presentaría siempre el empleado, pero bueno, un poco la práctica habitual realmente, pues por un tema de desconocimiento y de practicidad, es que las empresas extranjeras o el empleado lo deriven en gestores como podemos ser nosotros, que sí que tenemos el conocimiento y sabemos los requisitos y el procedimiento. Genial, Iván. Pues vamos a esperar un minutito más a ver si nos llega alguna preguntita y bueno, recordaros que si no podéis dejar las preguntas y se os van a responder posteriormente. Aprovecho también para informaros de que si no habéis podido asistir a la sesión completa durante los próximos días recibiréis la presentación por correo y también publicaremos en nuestro canal de YouTube toda la sesión grabada. Nos ha llegado otra, Iván. ¿Un trabajador contratado por una empresa española puede hacer teletrabajo 100% en Italia? Sí, sí, puede hacer teletrabajo 100%, siempre y cuando se cumplan todas las cuestiones que hemos ido hablando. Si quiere mantener su cotización en España, pues tendrá que solicitar un certificado A1, que puede hacerlo hasta 24 meses si no hay una razón de fuerza mayor. Y durante esos 24 meses va a poder teletrabajar desde Italia sin ningún tipo de problema. Al margen de, evidentemente, las implicaciones fiscales que esto pueda tener, porque su residencia fiscal pues ya cambiaría a Italia, etcétera. Bien, vamos a esperar a ver si nos llega alguna preguntita más.
De momento no parece, así que yo creo que podemos dar por concluido el webinar y, bueno, recordaros que podéis enviarnos más preguntas. Bueno, gracias a todos por acompañarnos en esta sesión sobre el teletrabajo internacional. Esperemos que os haya resultado muy útil y desde Atlanter, junto a la British Chamber, seguiremos impulsando espacios de conocimiento como este y espero veros muy pronto por aquí. Muchas gracias. Atlanter, Muchas gracias a todos lead by y buenas example. tardes.